Aquí comienza Buenos Días América, un programa de culturas, libros, poesía y arte. Desde el río hasta la montaña, desde la montaña hasta el mar, por el 107.7 de la frecuencia modulada. 7 Norte Radio. Aún tenemos radio. Muy buenas tardes, nuevamente. Estamos ahora con nuestro programa Buenos Días América, con un gran invitado. Recuerden que estamos transmitiendo por el 107.7 de la frecuencia modulada, ¿cierto? Por nuestra señal de Instagram, @7 Norte Radio, que estamos transmitiendo en vivo. Y además estamos transmitiendo en vivo en este momento especial desde la Casa de Memoria y Resistencia Corpus Christi, al conmemorarse los 38 años de la matanza de la Operación Albano. Les decía que estaba con un gran invitado, que es Daniel Tillería Pérez, ¿cierto? Daniel Tillería es el último habitante que tuvo esta casa en el año 87, después que sucediera todo lo que nosotros ya sabemos y que hemos conocido, ¿cierto? Muchas gracias, Daniel, que viene desde Argentina hasta acá. Exactamente. Llevo todo este año ausente de mi país, pero siempre he estado viniendo, encontrándome con alguna gente que forma parte de mis afectos. Acá no había entrado nunca, entré el año pasado por primera vez en diciembre, y me encontré con esto, me encontré con donde hubo tanta muerte, donde hubo esa masacre. Hoy me encuentro que hay vida, hay un jardín, hay una biblioteca, hay gente produciendo para la comunidad esta historia para que no se la lleve el olvido. Entonces, para mí es tan importante hoy estar acá, ¿no? Haciendo memoria, recordando y buscando más cosas para seguir contando esta historia que todavía está en la nebulosa, cosas que nos han dicho, cosas que se han tergiversado por los servicios secretos, por la policía política del régimen fascista. Entonces, bueno, creo que esa es nuestra misión, seguir buscando, seguir encontrando dónde unir historias que han recopilado compañeros y ponerlas a la luz. Bueno, muy interesante. Hay que recordar que Daniel, me faltó decir esa parte, eres magíster en educación artística, ¿ya? Entonces tiene mucho trabajo sobre la cuestión artística. Y nosotros nos enteramos, porque nos fueron contando, de que tú en este tiempo, en tiempo de la dictadura, trabajabas mucho en las poblaciones, en talleres. ¿Qué es eso? Cuéntanos eso. Bueno, yo empecé a hacer teatro infantil en realidad en la década del 70, durante la Unidad Popular, y ahí comencé a conocer el trabajo barrial, porque en el gobierno de Allende había que hacer mucho. Entonces, cuando nos sorprende el golpe de Estado, para no quedarnos sin hacer nada y que los habitantes de las poblaciones, los niños de las poblaciones no tenían derecho a la cultura, armamos grupos y partimos a la Pincoya, a la Clara Estrella, a la bandera que era tan emblemática, con la gente del Centro Cultural Mapocho. ¿Sí? Claro. Ahí ¿Viene de acá de la zona norte? No, el Centro Cultural Mapocho era un centro muy grande que estaba en manos de muchos intelectuales de la época que recibían un poco de subsidio del exterior para hacer el trabajo poblacional. Entonces ahí me uní con Ana María Allende, una titiritera, y comenzamos a ir a población por población y no abandonar nunca este trabajo territorial que se había hecho durante la Unidad Popular. Estaba quedando totalmente en manos de grupos que querían idiotizar a esos niños, a que estaban en la televisión. Entonces había que rescatar textos infantiles chilenos, textos de autores chilenos que habían hecho tanto durante la Unidad Popular por los niños chilenos. Entonces ahí comenzó este trabajo.
Cuando me voy de Chile, en el año 87, y abandono esta casa, me voy a estudiar a la Escuela de Teatro y Títeres de Rosario. Me recibí allí y comencé a trabajar también con los más abandonados por los sistemas neoliberales, con los gobiernos neoliberales, ¿no? que nos han estado gobernando todo esto hasta el día de hoy, ¿no? Entonces trabajé primeramente con escolares con discapacidad intelectual y después trabajé en una escuela muy pobre en Villa Gobernador Galvez. O sea, siempre mi trabajo fue con quien necesitaba tener una mirada distinta de la vida, de las cosas y del arte, de las artes. Yo me había recibido de profesor de títere, pero también de profesor de música. Entonces, siempre fui muy convocado por la superioridad del Ministerio de Educación. Y ahí comencé a escribir, porque había que poner en palabras para los otros compañeros docentes que no tenían material, porque nadie se preocupaba de la discapacidad intelectual. O sea, antes los encerraban en una escuela y estaban ahí hasta que salían de allí y se iban a su casa a no hacer nada. Entonces, veíamos con otros colegas que esos escolares podían hacer otras cosas. Iban apareciendo mis libros con eso, contando las experiencias y capacitando docentes en toda la provincia de Santa Fe. Me agarra el ministerio y me pone a trabajar con docentes que querían hacer un trabajo diferente con los niños de la Villa Miseria, que se llama, que son los escolares más pobres. Entonces, Oye, Daniel, qué interesante eso que tú nos estás diciendo, y precisamente ahí es donde sale esto, que quiero leerles esto, por favor, que es de un libro que escribió Daniel, que se llama El área de educación artística y la discapacidad intelectual, ¿ya? Es este. Yo tenía la fotocopia nomás, pero bueno. Agradecido. Pero quiero leer algo que salió cuando se hace la presentación de este libro, ¿cierto? Que lo busqué para comprarlo. Decía, hoy, desde el conocimiento, podemos afirmar que la neuroeducación, que es un término bastante interesante, y los lenguajes artísticos modifican, y no solo para talentosos, soñadores y extravagantes, sino son para todos por igual, pues en ellos se pone en juego procesos intelectuales, sensoriales, afectivos y emocionales, donde la línea divisoria entre capacidades y discapacidades se desdibuja. Todos podemos hacer arte y aprender a aprender desde las artes, donde el otro, el supuestamente diferente, se convierte en un nosotros. Lo encontré hermoso, muy hermoso, y claro, precisamente era de este libro que tú escribiste, que es uno de los libros que escribió, ¿cierto? Porque tiene muchos otros libros, ¿cierto? Que buscando, encontré esto, a ver dónde estaba, acá está. Bueno, este es el primer libro, ¿cierto? Títeres y máscaras en la educación, también, lo voy a buscar también para... Y el taller de expresión artística de la Escuela Especial. Bueno, ese es mi primer libro. Este es el primer libro. En el 95. Mira, que entonces voy a poner la Escuela Especial de una escuela que estaba escondida, porque se escondía al despegar con discapacidad, yo lo pongo a la luz con el arte. Entonces va a producir un remesón en la educación. Porque es la primera vez que digo que el niño especial, porque en esa época se decía especiales. Sí. O sea, se le buscaba algo que acomodara al oído del otro la discapacidad. Hoy yo hablo de discapacidad. O sea, no tengo miedo de decir el escolar con discapacidad. Nunca digo discapacitado. Yo no estoy incapacitado. Hablo escolar con. Entonces, bueno, lo ponemos de relieve y ponemos que ese escolar puede trabajar con el arte, desde tocar un instrumento, aunque sea con 2 notas de un charango, que es chiquitito, entonces con un dedito va a ser un acorde. Y con un acorde puede cantar una cuarteta del norte, que son chiquitas, de 3 notas. Sí. Con una flauta, con las 3 notas de arriba, puede sacar una canción muy fácil. O sea, puede ser mucho con poco, pero el otro lo puede acompañar con una sonajera, lo puede acompañar con un tamborcito, o sea, puede armar una pequeña orquesta. Y estamos hablando de chicos con y pueden hacer. Oye, Daniel, pero aparte de estos trabajos que tú hablas, que se nota que te gustan bastante, tú has escrito mucho. Sí. Sí. Tengo 8. ¿Ah? Tengo 8. 8 libros. 8 libros. Desde el 95 no paré de escribir. Pero además de escribir los libros, tú escribes muchos artículos. Sí. Entonces, artículos de Daniel, que son
bastante interesante. Ni siquiera lo he podido leer todos. Es que son un montón. Ah, Te va a costar porque son un montón. sí, no, sí, lo sé, lo he visto. Pero además en Argentina también escriben mucho, en la capital, ¿cierto? Yo bueno, encontré 2 artículos tuyos. La diario de allá de Rosario. De Rosario. Bueno, Rosario siempre ha tenido, parece, cosas muy interesantes. Tuvo Fito Páez. No, ¿qué es lo que va en Rosario que a mí me encanta? Fontana Rosa. Total, bueno, es Los maravilla. puentes de Fontana Rosa en Rosario, bueno, Yo lo conocí, ¿eh? aquí en Fontana Rosa. Sí. Cuando llegué, en el año 87, cuando llegué, me lo presentaron en un bar porque era un habitual de un bar de la ciudad, iba todos los días, como cualquier persona. ¿El Cairo? ¿No es el Cairo? Cairo. Y me hizo un dibujito. No. Yo no sabía que era la Fontana Rosa en ese momento. No, Fontana Rosa para mí Es maravilloso. maravilla. Cuentos que vienen son maravillosos. Ah, los cuentos los veo todos los días, me lo repito. Y acá me publicó el año pasado, en octubre, la Universidad de Chile, la revista Ya. de la Universidad de Chile también me publicó un artículo muy, muy rico, muy interesante. ¿Ya? Cuando tú hablas de esto de la neuroeducación, es esa forma que tú planteas de educar a estos niños, de enseñar el arte, Es como una metodología. ¿ya? ¿Ya? Es una metodología que simplemente es esto. Es cerebro que enseña y cerebro que aprende. ¿Ya? Entonces, siempre te dicen, ¡ay, el niño aprende! Mentira, el que aprende es el cerebro. Todo lo aprendemos porque tenemos cerebro. O sea, todo lo que nos pasa, el dolor es porque también, ¿no es cierto? Todo va a pasar por el cerebro. Entonces, ¿por qué yo no voy a trabajar con el cerebro infantil del escolar que tiene dificultades? ¿Por qué ese escolar no va a poder trabajar con ese cerebro que al conectarse neuronas va a pasar lo que le pasa a cualquier ser humano? Ese aprendizaje va a seguir evolucionando. ¿Ya? Lo que pasa es que no se había estudiado hasta ahí. ¿Y quién me da esa pauta? Lev Vygotsky, del año 26. Un día agarro los libros de Vygotsky, donde habla de discapacidad, donde él también, además de psicólogo, médico, psiquiatra, era actor. Entonces pero lo traduje del ruso al español por mí, porque me interesaba su palabra y no las traducciones que existen de él que son inglesas. Muchos términos están variados. Entonces quería la traducción que yo podía hacer. Pero acá hay traducción de Vygotsky, y acá, esta es mi tesis doctoral. Sí, eso es Esta mi tesis doctoral te lo dejo. Oye, los educadores que tenemos dentro de la radio van a volar con toda esta... Perfecto, con ojalá esta- que se Sí. contacten con la radio, Sí. que nos saquen, lo puedan No, hermoso. proponer en sus aulas. No, ¿verdad? hermoso. Entonces acá hay mucho de Vygotsky que lo traduje porque había una necesidad de la definición que hace sobre discapacidad, la definición que hace sobre neuronas, ¿verdad? Porque es un trabajo desde las neuronas. O sea, tenemos cuántos millones de neuronas. ¿Y por qué el escolar no se habla de las neuronas de un escolar con discapacidad? ¿No tiene neuronas? Ahí estaba la cosa. O sea, se habla siempre de las neuronas del niño común. Ya. Pero el niño especial no tenía neuronas, entonces ese es mi trabajo. Por eso hice esto de hacer mi tesis doctoral en ese tema y menor. Perfecto. ¿Hay discapacidades y discapacidades? ¿O tendemos en la sociedad a discapacitar a ciertos niños y no los dejamos aprender? La discapacidad existe. Pero el problema ha sido que fueron siempre puestos en guetos. Aislarlos. Por fortuna, hay una mirada de la educación que es la integración, la inclusión del otro. Por eso hablo de un otro y un nosotros, y no del otro el diferente. Hablo de un nosotros. Porque hoy están juntos en las aulas, y eso ha sido bueno. Pero con esto no digo que todos los niños pueden integrarse, todas las niñas pueden integrarse. Algunos es más profundo el problema. Entonces hay que buscar metodologías que le ayuden. ¿Por qué la neuroeducación? Porque la neuroeducación parte del juego. Ya. Y uno con el juego aprende. Muchas cosas cuando fuimos chicos aprendimos jugando. Sí. Entonces ahí estaba la primera cuestión que me llamaba la atención, el juego. Después todo lo corporal. ¿Cuánto aprendemos del cuerpo? O sea, cuando somos chiquitos medimos jugando hasta que controlamos esa distancia desde nuestro propio cuerpo. O sea, todo lo hacemos con el cuerpo. Reconocemos primero de bebé, nos chupamos una patita. ¿No? Claro. Reconocemos el cuerpo. Sabemos con la posibilidad de pasar, por ejemplo, por dedito por dedito. O sea, todo es un aprendizaje. Entonces eso ponerlo de nuevo en la escuela especial. Que ese niño descubra su cuerpo negado, porque ese cuerpo ha sido negado en la escuela. Ahora, viendo
pues suena muy, muy bonito todo cuando lo expresa y todo eso, pero viendo la situación de nuestro país, Chile, Sí. Se ha hecho mucho negocio con esto de la integración, Sí. ¿cierto? Donde nosotros hemos tenido compañeros profesores y compañeras profesoras que nos dicen que en muchos colegios se paga acá por esta cuestión de la integración, de tener más niños dentro de la sala, pero eso ha significado de que tú integras niños que tengan una capacidad distinta de aprendizaje, pero no ponen los medios para que Exactamente. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con esto? Que primero hay que cambiar el sistema educativo en este país y en esta región y en toda Latinoamérica, porque es el gran comercio del capitalismo. El capitalismo nos ha llevado a poner este tipo de escuelas. ¿Va? Tenemos profesores capacitados y maravillosos, pero el sistema quiere gastar menos en los escolares y ganar mucho más con los escolares. O sea, el lucro educativo. Por eso un día tuvimos sostenedores en la educación, Claro. y lucraron hasta que se cansaron. Entonces, allí se vio más groseramente en Chile el lucro de la educación, algo que viene de la época de Pinochet, lucrar con lo educativo. Pero piensa tú que en un momento fue municipalizada la educación. ¿Tá? Entonces, ahí parte el primer gran negocio del capitalismo y del liberalismo. Estrujar al máximo al docente, darle menos, no darle capacitación. Tenemos de capacitación al docente. ¿Cuándo se capacita un docente? ¿Por qué no tiene un año sabático el docente para capacitarse con sueldo pago? Se capacita en horarios que son de su descanso para poder hacer cosas. Sí. Y eso es incorrecto. Él tiene que tener, como en todos los países avanzados, un año sabático para su capacitación, para fortalecerse y, por ejemplo, hacer un posgrado, Claro. ir a hacer un postítulo a otro país, irse a Suecia a ver la experiencia, irse a Finlandia a ver la experiencia, ir a España. Y hay lugares donde pasan cuestiones tan interesantes. Ir a Rosario. Ir a Rosario. Porque Claro. Rosario es una provincia distinta, Sí. Santa Fe es distinta al resto del país. Oye, Daniel, vamos a seguir conversando. Dígale. Vamos a ir a un corte musical, ¿cierto? Y seguimos dando Después, que nos sigan hablando de neuroeducación. Volvemos con Daniel, a lo mejor nos quedan moviendo las manos, todo. Sí. Pero está bien, porque estábamos ahí conversando, seguíamos hablando de cosas interesantes que aparecen en estos libros que Daniel nos está explicando de su trabajo sobre neuroeducación, ¿cierto? Y un término que igual me sorprendió mucho cuando lo vi, porque yo había visto de neurociencia y cosas así que son muy entretenidas, pero no había visto nunca, no había escuchado nunca sobre neuroeducación. porque es lo mismo. Ya. O sea, hablemos entonces de neurociencia educativa, si quieres. Perfecto. Pero ahora, poniéndonos en el lugar de Latinoamérica, preferimos llamarlo neuroeducación. Ya. Pero es neurociencia educativa, exactamente lo mismo. Perfecto. Así como hay neurociencia que se dedica a otra rama de la ciencia, a las ciencias de la educación. Interesante. Solamente esa es la diferencia. No estamos hablando de lo mismo. Es todo basado en el cerebro. Ya. Entonces no le interesa el cerebro de ese escolar que ha sido tan maltratado por el sistema, ese escolar que se le negaba la posibilidad, y simplemente ponerlo y él también puede aprender. Lo que sea puede aprender. En otro tiempo, sí, pero lo va a aprender. Ya. Oye, ¿y acá en Chile has podido ver algún trabajo que se haya hecho sobre esto que tú nos has contado? Que hay colegios, bueno, hay colegios que son especiales, que son colegios más de integración, ¿cierto? Colegios, claro, que tienen más hacer eso, ¿cierto? Pero que sea del área más pública, o ahí es donde tenemos la pata coja. Usted lo dijo. Lo vas a encontrar en el sistema privado. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego. Es muy difícil que encontremos una escuela pública de barrio, una escuela pobre, donde se trabaje desde lo neuroeducativo. Es muy difícil. No lo vas a encontrar porque ese docente no le han dado tampoco la capacitación. ¿Quién lo hace? Tal vez un psicólogo que va y se capacita y lo pone al servicio. Pero son lugares que valen muchísimo. Entonces, ¿quién lo pone? Un padre que tiene plata. Va a poner a su hijo allí. Porque se va a asegurar que su hijo al final va a lograr una educación de mayor calidad. Pero la escuela pobre sigue siendo nuestra escuela pobre. La que yo estudié en el barrio, acá la escuela que queda más allá de la Puerto Rico. Claro, yo estudié ahí primeramente, que era una muy buena escuela en esa época. Pero carecía de un montón de cosas que la otra escuela, que puede poner el dinero, va a tener todo resuelto.
Entonces, es una de las cosas que decía al principio, hay que cambiar la educación, hay que cambiar al ministro de Educación. ¿Por qué? No, perdón, pero bueno, corre por mi cuenta. Ponte la fila porque... Corre por mi cuenta. No, ¿por qué te digo esto? Porque los ministros, lamentablemente, y esto es una crítica para todos los sistemas educativos, son puestos a dedo, son puestos porque son cargos políticos. No es un señor que sepa de educación. Tenido hasta ingenieros comerciales de ministro de Educación en este país, ¿o no? En gran cantidad de los ministros. Ingenieros comerciales, ¿cuántos saben de educación? ¿Cuándo vieron un escolar sentado en el aula? ¿Cuándo trabajaron por un cuaderno de clase? Entonces, o sea, alguna vez tuvimos de ministra de la Vivienda a una doctora. Claro. Nunca hemos tenido un arquitecto. Claro, entonces te digo, hay que cambiar ciertas cosas. Aquello es lo que proponía Salvador Allende con sus ministros, gente que conociera el objeto de estudio. Es por eso que en nuestra educación, en nuestros niños que tienen estas capacidades, hoy en día hablamos mucho de los TEA, de los niños autistas y todo eso, ¿cierto? Es más fácil medicarlos que tenerlos, de darle una educación o darle de alguna forma que se integren, Totalmente, ¿cierto? totalmente. O sea, yo me he visto en salas de clase de algunos compañeros que son profesores, la revista de arriba lleno de medicamentos que son los que le tienen que dar a los niños cada cierto tiempo. Esto viene hace muchos años sucediendo en este país y en casi toda Latinoamérica. Se ha ido quitando la medicación. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el TEA, el trastorno del espectro autista, no es simplemente meterle una pastillita para que esté tranquilo. Hay que buscar las condiciones para que ese escolar naturalmente esté tranquilo. Y ahí está esto, el arte. O sea, con el arte pasan cosas maravillosas que todavía el sistema educativo no se quiere dar cuenta. Pero no se lo quiere dar cuenta el sistema educativo, pero también los psicólogos y todo esto que atienden. Pues yo me acuerdo... Podemos ser el mismo ejemplo. Porque yo me acuerdo, mi hija menor, que la amo, que siempre me dijeron, cuando maduren sus... Esto es literal, una psicóloga dijo, cuando sus neuronas maduren, ella se va a quedar tranquila. Y me la medicaron durante mucho tiempo, ¿ya? Hasta que entró en un colegio donde su mayor agrado fue que hacía teatro. Seguro. Y terminó de tomar pastillas y hoy en día es actriz y vive en Alemania, ¿cierto? Entonces eso pasa con muchos niños, claro. Todo este trabajo que tú dices, hay que tener unos profesores que tienen que tener capacidad, que tienen que tener capacitación, pero esa capacitación hoy en día los profesores, en las condiciones que están, es imposible que lo hagan. Tiene que ser el Estado quien se haga cargo de eso. O sea, yo creo en el rol del Estado. Ya. O sea, yo siempre digo más Estado y menos mercado. Y ese es mi lema de la educación. Más Estado y menos mercado. ¿Y qué pasa con las corporaciones de educación en nuestro país? Porque hoy en día, si bien la municipalización que llegó, se quedó, ¿cierto? ¿Por qué se quedó? Bueno, por el mismo gesto que tú decías, por las lucas que se le entregan a las corporaciones, ¿cierto? Y las corporaciones municipales sí podrían hacer estas capacitaciones dentro de sus docentes, pero hoy en día no se hace. No lo sé cómo será, tendríamos que invitar nuevamente a la compañera del Colegio de Profesores de Recoleta para que viniera a conversar con nosotros, ¿cierto? Y ver qué pasa ahí. Es que ¿sabes lo que pasa? Y es bastante simple. Acá en Chile tenemos municipalidades ricas y municipalidades pobres. Mientras no haya allí un cambio rotundo, va a persistir. La formación, la capacitación tiene que ser para todos los docentes por igual. No que esta municipalidad que tiene más ingresos da esto y la otra que no tiene le va a dar apenas un juego a la pelota. ¿Sí? Tiene que ser para todos, tiene que ser el Ministerio de Educación. Por eso tenemos un Ministerio de Educación y no corporaciones educativas, satélites. No, tiene que ser el Ministerio, así como el Ministerio de Salud, así como el Ministerio de la Vivienda, así como el Ministerio de la Mujer. Es una institución que debe abordar estos temas y no dejarlo. Es en la mano de Pinochet que sigue, Claro. que continúa hasta el día de la fecha. Ya. ¿Ah? Concesionar todo. Totalmente, no, es que hay que romperlo. No puede haber municipalidades a cargo de la educación. La educación tiene que ser del Ministerio de Educación. Oye, y con todo esto que ha pasado en Argentina últimamente,
Tela para cortar. ¿Lo escuchan en Argentina? ¿Dónde Sí, fue? muy bien que me escuchen. En Río. Entre Ríos. Entre Ríos. Yo vivo en Rosario, al sur. Muy bien, la compañera de Entre Ríos. Muy linda ciudad. Sí. Muy linda ciudad. Oye, ¿qué pasa ahora con la educación en Argentina? Porque estamos bien conmovidos. Todo eso, ¿cierto? Bueno, no solamente los jubilados, no sino que también la la educación. educación. Bueno, La cultura en el totalmente. Bueno, es parte Sí. de la, ¿cierto? Resulta que viene este buen señor, por llamarlo de una manera, ¿Ya? y él dice que va a romper el Estado. Sin embargo, el del Estado, punto uno, ¿no es cierto? Dice, no tiene que existir el Estado. Bien, pero resulta que si no existe el Estado, ¿qué pasa con la educación? Entonces corta la educación, le saca los subsidios a la universidad, que es pública, beneficia a las privadas. ¿Cómo es la cosa? O sea, es liberal. Si es liberal, tiene que dejar todo, Claro. la libertad, pero le quita a lo estatal y se lo da a los privados. Da voucher educativo a las escuelas privadas, pero desfinancia a la escuela pública. ¿Tá? O sea, una vez más vemos un laboratorio. Así como Chile fue laboratorio durante la época de Pinochet, acá se implementaron las NFP, acá se implementaron Claro. bueno, ahora este nuevo laboratorio se llama Javier Milei. Acá se una nueva forma de someter a los pueblos. ¿Y darle todo a quiénes? A los más pobres, al jubilado, al trabajador al obrero, al muchacho de la escuela pública. O sea, recortar por allí, ¿no? Por el que menos va a poder reclamar porque no tiene la forma de reclamar. Y favorecer al mercado, darle más alas al mercado. Y el mercado sigue explotando. ¿No? Entonces, es el nuevo laboratorio. Todo lo que este laboratorio le va a durar poco. ¿Por qué? Pues ya se está viendo. Con un dólar ficticio que tiene en este momento, y me va a durar hasta las elecciones que son de octubre, va a volver a explotar Argentina como explotó en 2001. Y llegó una Cristina que hoy la tienen presa. Han puesto presa a una mujer que se les quitó las AFP, se las sacó, favoreció la clase trabajadora, le dio derecho a la mujer, puso el matrimonio igualitario, bla, 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 derechos y más derechos para el pueblo. Y yo no soy peronista. Entonces, bueno, yo creo que esa va a ser es mucho más largo. Es mucho más. Es mucho más largo. Pero Cristina, Porque siempre hemos tenido, yo siempre he tenido la duda, y lo hablamos con Carlos, pues, cuando hablamos sobre la situación de las comunidades, decía yo, pero ¿por qué si estaban tan bien votaron por este otro señor? porque les pinchó. Sí, pero Porque les mintió. ya. Porque les dijo que los iba a ayudar, porque les iba a dar. Ya. Y los terminó traicionando al día 1. O sea, se lo engrupió de una. Como decimos, claro, al día 1 se lo engrupió. Apenas tuvo la banda cruzada, se lo engrupió. Y los puso inmediatamente a sacarle de las jubilaciones una parte importante. ¿Tá? Es más, va a terminar con todas las jubilaciones que se dieron a la gente que no tenía jubilación y que Cristina le dio un subsidio de por vida. Yeah. Eso lo quita ahora. Lo va a sacar por ley. Con un Congreso que se la arrodilla. ¿Por qué? Porque diputados y senadores también tienen Su parte. una partecita. Oh, ya. ¿Se da cuenta? Bueno, Daniel, muy interesante. Yo creo que tenemos que tener más conversaciones contigo y vamos a comprometerte para que desde, ¿cómo se llama? Desde Buenos Días América o Sí. desde la misma radio, haga despacho desde Rosario, Perfecto. ¿cierto? Y nosotros acá escucharte y todo. Ah, mira, otro libro más. Este es colectivo. Ya, Aquí hablamos de Salvador Allende y todo lo que sucedió durante la Unidad Popular. Yo hablo de la perfecto. cultura. Somos 15 investigadores, algunos argentinos radicados acá en Ya. Chile, chilenos radicados allá en Argentina. Este es el coordinador y editor, un politólogo, Carlos da Silva, así que también te lo dejo para tu Eso. ¿Ah? Pero nosotros sabemos que hay un libro que viene, Un libro que que viene, está en barbecho que ahí. está en barbecho, Y ese también queremos y eso lo van a conocer. tener y lo vamos a presentar seguramente en este mes. Ya, vamos. Oye, muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nada, desde Buenos Días América, desde 7 Norte Radio, para nosotros ha sido un honor tenerte acá, de conocerte, de tener tus libros, de que nos sigas hablando de educación. Y nada, invitar a nuestros auditores para el tercer bloque de... No me acuerdo. Buenos Días América. Vamos a seguir hablando de un montón de cosas. Vienen los siguientes programas. No se olviden de conectarse en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y hoy en día, en forma especial, estamos transmitiendo desde la Casa de Memoria Corpus Christi, porque más tarde se viene un acto conmemorativo por los 38 años de la matanza de Corpus Christi, ¿cierto? Donde se va a rendir homenaje a los compañeros y compañeras que cayeron en esta casa y en todo Santiago, porque recordemos que fueron 12 compañeros en total, solamente aquí fueron 7. Muchas gracias y nos vemos en 15 días más. Seguimos. Ah, seguimos, porque viene ahora. Tenemos un tercer bloque esta vez. Ya, los dejo ahí, sorpresa. Y se viene el acordeonista, en lo ruso. ¿Ya? Exacto. Muchas gracias, están muy bien. Gracias, Daniel. A ustedes.